Buenas noches, mi nombre es Andrés Mauricio Pérez Montero, tengo 23 años, vivo en Chiriguaná, hago parte de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Curumaní. A continuación, en este podcast le voy a hablar un poco sobre la teoría social y les voy a responder unas preguntas planteadas en la guía. La primera pregunta es identificar qué tipo de acción está en la base del planteamiento de cada uno de los autores, racional o no racional. Max Weber se enfocó en comprender la acción social y su motivación. Según él, las acciones humanas pueden ser de naturaleza racional o no racional. Acción racional con respecto a fines. Este tipo de acción se basa en la evaluación racional de los medios para alcanzar un objetivo específico. Aquí la persona considera cuidadosamente diferentes opciones y elige la más adecuada para lograr sus fines. Por ejemplo, incluyen decisiones económicas, políticas, basadas en un análisis racional de costos y beneficios. Acción no racional o afectiva. Este tipo de acción está determinado por las acciones, los sentimientos o los impulsos irracionales en lugar de un cálculo racional. Las decisiones basadas en este tipo de acción pueden ser influenciadas por el amor, que es un sentimiento muy grande, todos lo sabemos. El amor, el odio, el miedo u otras emociones intensas, sin una consideración consciente de los fines y medios involucrados. George Herbert Mead es conocido por su teoría de la interacción simbólica. Esta teoría se centra en la naturaleza social del ser humano y cómo las personas construyen significado a través de la interacción en su obra. No hace una distinción explicativa entre acciones racionales y no racionales como lo hace Weber. Él, sin embargo, basa su enfoque más que todo en la idea de que las personas interpretan o entienden significados a través de símbolos y gestos compartidos e interacción con otros. Todo esto implica una forma de racionalidad, por decirlo así, en la construcción de la realidad compartida. Mientras que Max Weber distingue claramente en acciones racionales y no racionales. George Herbert Mead no hace una distinción implícita en esos términos y atribuye significado en un contexto social. 2. Explicar en qué consiste cada uno de esos tipos de acciones en relación con cada autor, que son Max Weber y George Mead. Acción racional con arreglos afines. Max Weber. Él describe que la acción racional con respecto a fines como la selección de medios racionales para alcanzar metas específicas mediante un análisis cuidadoso de las opciones disponibles. Por ejemplo, incluye decisiones económicas o políticas basadas en un análisis racional o costos de beneficio. George Herbert, aunque no aborda explícitamente la decisión racional con respecto a fines, sugiere que las personas pueden tomar decisiones orientadas. Acción no racional o afectiva. Weber define que la acción no racional o afectiva como aquella impulsada por emociones intensas sin considerar racionalmente entre los fines y medios. Por ejemplo, incluye decisiones influenciadas por el amor, que como lo nombramos es un sentimiento muy grande, todos lo sabemos. El odio o el miedo sin analizar consciente de las consecuencias. George Herbert Mead dice que aunque no diferencia explícitamente entre acciones racionales y no racionales, reconoce que las emociones y los sentimientos influyen en las interacciones en su teoría de la interacción simbólica. 3. Identificar semejanzas o diferencias en los planteamientos del autor y explicarlas. Semejanzas. Enfoque en la acción social. Ambos autores están interesados en comprender cómo las personas actúan en el contexto social y cómo estas acciones contribuyen a la formación y mantenimiento de la sociedad. Reconocimiento de la influencia de los factores. Tanto Weber como Mead reconoce que las acciones individuales están influenciadas por el entorno social en el que se envuelve. Diferencias, énfasis teórico. Weber se enfoca en la acción social desde una perspectiva más macro, analizando las estructuras sociales y las instituciones por otro lado. Mead se centra en la interacción simbólica y en cómo los individuos construyen significado a través de la comunicación e intercambio de simbólicos en contextos más micro, como la interacción en la cara. Abordaje de la racionalidad.
Mientras Weber distingue claramente entre acciones racionales y no racionales, Mead no hace una distinción explícita en estos términos, aunque ambos reconocen la influencia de las emociones y los sentimientos en el comportamiento humano. Weber tiende a clasificar las acciones como grado de racionalidad, mientras que Mead se enfoca en cómo las personas interpretan y atribuyen significados en interacción con otros. Perspectiva temporal. Weber a menudo se enfoca en impactos históricos y cómo las relaciones sociales han dado forma a la sociedad. 4. En el sentido de Jeffrey Alexander, explicar cuál es la idea de orden que subyace a cada uno de los planteamientos de los autores. Jeffrey es conocido por su trabajo de teoría social, especialmente su contribución a la teoría de la no funcionalismo. Una de sus preocupaciones principales es cómo diferentes teóricos entienden y conceptualizan el orden social. Max Weber, la idea de orden se subyace en el planteamiento de Weber. Se relaciona y la burocratización de la sociedad moderna. Weber argumenta que el orden social se establece a través de la legitimización de las instituciones y las normas. Es un buen punto. George Herbert Mead, en el caso de Mead, la idea de orden se vincula estrechamente con la construcción social del significado y la realidad. Mead sugiere que el orden social emerge de las interacciones simbólicas y el proceso de atribución del significado compartido entre los individuos. El orden se establece a través de la comunicación y la negociación de significados en los contextos sociales, donde aquellas personas cooperan para mantener una comprensión común del mundo que les rodea. Espero que les guste mi podcast. Lo hice con todo el amor y apoyo para ustedes. Muchas gracias por brindarme su apoyo.